Técnico en farmacia. Nuevas tecnologías de dispensación con Pyxis. En este trabajo haremos una breve introducción de los antecedentes de los SADME. Hablaremos también de qué son los armarios de dispensación Pyxis, los objetivos que se pretenden conseguir con su implantación en los hospitales y los errores que más frecuentemente se encuentra el técnico en farmacia en su reposición. Comencemos diciendo que las siglas SADME significa Sistema Automático de Distribución de Medicamentos. En los hospitales se implantan para mejorar la dispensación e incrementar la seguridad en la utilización de medicamentos y disminuir las tasas de errores. Los primeros armarios dispensadores de medicación aparecieron en el mercado en 1990, siendo los norteamericanos los primeros en implantarlo. En España aparecen a partir de 1996. Estos armarios son descentralizados y están conectados al ordenador central o al servicio de farmacia, con distintas posibilidades de control en la dispensación con o sin orden médica. En la mayoría de los hospitales donde se han implantado, se han hecho en aquellas unidades en las que resulta difícil instaurar un sistema de dosis unitaria por paciente, caso de urgencia, observación, UCI y quirófano. Comenzamos a describir los sistemas automáticos de distribución de medicamentos. Más concretamente, describiremos los Pyxis. Estos armarios constan de dos elementos básicos: armario de almacenaje y software informático. Los armarios de almacenaje pueden ser simples o dobles. El elegir uno u otro depende del tipo de unidad, del número de pacientes atendidos y periodicidad de reposición de stock de los medicamentos. En los armarios existen puertas y cajoneras. Las puertas son de cristal, transparentes para ver el interior del mismo, y dentro de esto existen baldas en las que pueden colocarse medicación voluminosa o bien que requiera volumen de stock elevado. Para ordenar la medicación en las baldas se disponen de distintos cajetines, los cuales explicaremos más adelante. Por otra parte, hemos de hablar del software informático. Consta de dos usuarios principales: la unidad de enfermería en el ordenador del armario principal, donde quedan registrados los movimientos de medicamentos realizados por paciente, y la consola central de control ubicada en el servicio de farmacia hospitalaria, en donde se obtienen los informes de utilización de medicamentos y los listados necesarios para la reposición y control de stock de cada armario localizado en el hospital. El programa cuenta con dos modos de configuración: el primero, en el que el personal de enfermería solo podría acceder a los medicamentos prescritos por el médico y validados por farmacia, y el segundo, lo que permitiría es acceder a todos los medicamentos del armario si la intervención del farmacéutico es posterior a la dispensación del fármaco. Vamos a hablar brevemente del funcionamiento de estos Pyxis. El médico prescribe, puede ser de forma manual, con lo cual esta baja al servicio de farmacia y una vez revisado por el farmacéutico, este lo pasa al programa, o bien electrónica asistida, si es el médico quien prescribe directamente en el programa. Entonces la enfermera introduce su clave de acceso en la unidad principal del armario, apareciendo en pantalla el listado de pacientes ingresados en la unidad de hospitalización. Al seleccionar el paciente aparece el tratamiento prescrito, indicando la dosis, pauta, horario y recomendaciones en la administración.
Cuando la enfermera selecciona la medicación automáticamente, se abre la puerta o cajonera correspondiente, encendiéndose unas luces guías indicando en la pantalla la ubicación y la cantidad a retirar. Todos los movimientos quedan registrados tras confirmarse la operación y pasan a la consola central, donde, según la periodicidad establecida para la reposición, el servicio de farmacia extrae los listados de medicación que han alcanzado un nivel crítico, estos mínimos y el número de unidades a reponer. El sistema limita el acceso a un medicamento si la orden ha sido anulada y en cualquier caso permite que los diversos cambios que se generan en las prescripciones médicas no supongan limitaciones en la disponibilidad y suministro al efectuarse el proceso de forma inmediata. Como anteriormente dijimos, en los PICSI existen cajoneras. Estas se clasifican por su nivel de seguridad. Comenzamos explicando las de menor nivel de seguridad, que son aquellas que se dividen en cuadrícula o matriz, con acceso del sistema a todos los medicamentos de ese cajón. En ellos se introduce medicación con un elevado volumen o también medicamentos que no requieren de un elevado control. Continuamos con los cajoneras de seguridad media. En ellos los cajones están divididos en cajetines cerrados y de apertura controlada con acceso a un solo cajetín. Solamente se abrirá aquel compartimento que requiera ser repuesto. Continuamos con las cajoneras de alta seguridad. En estos, los cajones están divididos en mini cajetines de apertura progresiva a medida que se retiran dosis. En estos se suelen colocar medicación que requiere un elevado control y un uso muy restringido, como los psicotropos y los estupefacientes. También están los cubi, con tapadera o sin tapadera. Los primeros son sistemas más seguros y los segundos más accesibles. El uso de estos sistemas SADME tiene entre sus objetivos racionalizar la distribución de los medicamentos y la terapéutica farmacológica, disminuir los errores de medicación, procurar la correcta administración de los medicamentos al paciente, integrar al farmacéutico al equipo asistencial en la atención al paciente. Trabajo del técnico en farmacia con los armarios de distribución PICSI. Vamos a comenzar a explicar qué trabajo realizan los técnicos de farmacia con dichos armarios de distribución de medicamentos. Lo primero que se debe de hacer es el registro del técnico en farmacia que vaya a reponer los distintos PICSI de las distintas unidades del hospital en el sistema informático. Para ello, el farmacéutico responsable lo registrará con DNI y contraseña o bien con huella digital. Una vez que el técnico esté registrado, podrá acceder al sistema informático de los PICSI. Los técnicos en farmacia son los encargados de la reposición y control de caducidades de la medicación que se encuentran dentro de dichos armarios, así como de velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los mismos. El trabajo del técnico de farmacia comienza cuando se va a la consola principal y saca los listados del PICSI que vaya a reponer. En general, los hospitales tienen días asignados para la reposición de los PICSI de las distintas unidades distribuidos en el hospital. Estos listados pueden hacerse a reposición de niveles mínimos o de niveles máximos. Una vez
que tenemos estos listados, preparamos la medicación indicada, asegurándonos que toda vaya en dosis unitarias, sin embalajes, sin plásticos y perfectamente limpia para ser colocada en la unidad. Una vez que llegamos al armario que se quiere reponer, picamos en la opción reponer y el nivel que haya preparado, ya sea máximos o mínimos. Primero irá marcando todos los medicamentos que vaya a reponer y una vez señalado se le irá abriendo las puertas o cajones y señalando en la pantalla la cantidad que contiene la matriz, la fecha de caducidad y el medicamento en cuestión. Cuando ha comprobado que todo está correcto, procede a la reposición, siempre colocando antes los que tienen menor caducidad y dejando el mayor orden posible. Si la cantidad no coincide con lo que realmente haya en el inventario, podemos subsanar la discrepancia. Otra función del Pixi es el poder cargar un medicamento nuevo, es decir, que no esté ya almacenado en él, así como al contrario, la función de descarga y la de medicación para eliminarla definitivamente del Pixi. Otra función del técnico de farmacia en los Pixis es el control de caducidades, que es fundamental para el buen funcionamiento de los armarios. El control de caducidades la llevamos a cabo según el plan diseñado por el Servicio de Farmacia Hospitalaria, donde se trabaje. En general, estos planes están pensados para que la medicación de los armarios se revisen todos los meses. En general, la revisión de las caducidades se realiza a primera hora de la mañana, antes de comenzar con la reposición normal diaria. Es un trabajo tedioso, pues hay que revisar cada uno de los medicamentos. Los armarios disponen de una función por la que se puede introducir los medicamentos indicando la fecha de caducidad, de tal forma que es el propio armario el que avisaría de los medicamentos que se han de retirar. Si bien este sistema no es adecuado para cierta medicación, sobre todo en el caso de medicación que suele estar bajo stock y que varían de fecha de caducidad, nos aparecería como un mensaje en el sistema. Accedemos al armario a través de la función inventario. Después, mediante recuento periódico, accederemos a la zona del armario que queramos revisar. Los medicamentos cuya fecha de caducidad esté próxima se retirarán del armario, apuntando en el correspondiente registro el nombre del medicamento que se retira, la causa y el número de unidades. Tenemos que corregir en la pantalla el número de unidades para que el armario no dé luego un stock equivocado. Si el armario en el que se revisa la medicación no tiene ese día estipulado su reposición, debemos retirar la medicación por caducidad y llevar las unidades retiradas desde farmacia para que el servicio no se quede sin medicación. Errores en la reposición de la medicación. Vamos a comenzar hablando de los distintos errores que se pueden cometer al preparar la medicación para la reposición de los armarios Pixi. Cuando el técnico de farmacia realiza la preparación de la medicación, se guía por un listado que suele venir por orden alfabético de principio activo. Este listado nos indica la medicación con la dosis que requiere reponer el armario.
no hemos de olvidar que en casi todas las farmacias hospitalarias hoy en día los principios activos se encuentran ordenados por orden alfabético, con lo cual un mismo principio activo que tenga distintas dosis se encontrará ordenado por el nombre del principio activo y en orden creciente de la dosis del mismo. Con lo cual, a la hora de preparar la medicación, y a pesar de que se mira la dosis que se quiere reponer, es bastante frecuente que un principio activo de una dosis haya caído en el cajetín de al lado que corresponde al mismo principio activo pero con otra dosis. Hemos de asegurarnos cuando estemos preparando la medicación que tanto el principio activo es el que nos piden, así como que la dosis corresponda a la que nos piden. A veces, por las prisas, esto no se llega a realizar y llega el error. En casos como por ejemplo el tacrolimus, este se encuentra con 3 dosis diferentes, 0,5, 1 y 5 miligramos. Pero además tenemos el inconveniente de que el tacrolimus lo tenemos de liberación prolongada y de liberación normal, que sería el Prograf. En ambos casos tenemos dosis de 0,5, de 1 y de 5, con lo cual en el caso del ejemplo hemos de tener especial cuidado a la hora de tomar del cajetín la medicación. Hemos de comprobar que la dosis corresponda, que el principio corresponda y que la presentación sea la que se nos pide. Otro error bastante frecuente es el de la forma farmacéutica. Hay veces que se nos pide vía oral y se coge vía intravenosa, o que se pide comprimido y se manda cápsula. Son errores que posteriormente y cuando el técnico de farmacia llega al armario hace que no se pueda reponer la medicación o, en el peor de los casos, que la medicación se coloque de forma errónea en un cajetín también que no corresponde a lo que nos piden. Otro error es el de no fijarse en el código nacional o no introducirlo. Hemos de decir, por otra parte, que no solamente los errores son cometidos por parte del técnico de farmacia cuando prepara la medicación o la repone. También hay veces que el personal de enfermería, por las prisas, la necesidad de una urgencia, también no da salida o devuelve una medicación en un cajetín erróneo o coloca medicación en el primer lugar pues que puede, y todos esos errores o cadenas de errores pueden llegar a traducirse en algún error de administración. Otro error bastante común es el de confundir un medicamento por otro porque su cartonaje, su embalaje es prácticamente idéntico, como en el caso de la fotografía. Dos medicaciones tan diferentes como la vincristina o el metotrexato, siendo una de nevera y otra de no frío, pues tienen unas presentaciones tan parecidas.
Otro error que con frecuencia se suelen dar son con las ampollas. Existen ampollas con una presentación muy similar, con el mismo color y tipo de letra. Por ejemplo, el caso del fentanés y el ácido tranexámico, o el de la atropina y la adrenalina. Son ampollas que con frecuencia se suelen distinguir bastante mal y la única diferencia entre ellas es el color de la línea o de la letra. Para evitar los errores que anteriormente hemos estado comentando, existe una serie de soluciones que pasan desde que el técnico de farmacia esté correctamente formado para la tarea que va a realizar, hasta rotular las distintas ubicaciones de los cajetines y zonas de los píxeles con el nombre del principio activo, la dosis y vía de administración. También colocar en distintas ubicaciones aquellos medicamentos que puedan inducir a error, bien porque su forma de presentación es muy similar o porque existen una gran cantidad de dosis y formas. Así, por ejemplo, en el caso del tacrolimus anteriormente visto, generalmente se coloca en distintos cajones y en cajetines distintos, separados bien unos de otros. Otra de las soluciones que hay para evitar errores es el de introducir toda la medicación correctamente con su código nacional. El sistema PICSI, al ser un sistema de dispensación automatizada, permite la gestión descentralizada de la medicación. Escanea el código de barras para garantizar una dispensación precisa de la medicación, teniendo funciones para evitar la carga de medicación incorrecta y dar alerta evitando así la carga de medicación incorrecta y alertando para una mayor seguridad en las medicaciones de alto riesgo. Optimiza el tiempo dedicado a la preparación de la medicación del personal de enfermería, aumentando así la atención al paciente al eliminar trámites burocráticos y desplazamientos al servicio de farmacia. Se eliminan depósitos de medicación sin utilizar. Hay una disponibilidad de medicamentos en la unidad las 24 horas del día. Mantiene un inventario de todos los productos farmacéuticos dispensados. En cuanto al seguimiento del inventario manual, se reduce el costo de mano de obra. Alerta del stock del medicamento teniendo conocimiento de cuándo se acaba o está próximo a acabarse. En cuanto a la seguridad, el personal utiliza la lectura del código de barra para garantizar la reposición, carga o descarga del medicamento. También tiene alertas para avisar de los errores cometidos en la colocación o reposición o carga. Controla el stock de medicamentos en cada unidad que se encuentre en la máquina, UCI, quirófano, urgencia, planta, avisando para su reposición, así como proporcionar información sobre los mismos al paciente que sea destinado y la persona que lo requiere. Controla además del stock los pedidos y una cosa muy importante como es la fecha de caducidad. Gestiona los estupefacientes y sustancias que precisan especial control de manera segura. En definitiva, incrementa y mejora la seguridad y vigilancia de las políticas que tengan. El principal inconveniente de este sistema es la importante inversión que tiene que realizar el hospital para implantarlo. Se debe realizar una buena formación para todo el personal que lo vaya a utilizar y eso requiere la disposición de tiempo. El hospital debe realizar un buen mantenimiento de todo su sistema electrónico y del sistema informático, ya que son los elementos físicos en los que va a apoyarse el sistema. Además, disponer de espacios físicos para la instalación de las máquinas,
ya que éstas ocupan un espacio considerable y se deben de colocar en sitios donde el personal de enfermería lo tenga cerca. Generalmente, este sistema cuenta con un servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los 365 días al año, pero se debe tener una persona responsable en el servicio de farmacia que supervise el funcionamiento de los PICSIS y del personal que los utiliza, mejorando así el rendimiento del trabajo y avisando a mantenimiento en caso de que sea preciso.